Nuevamente bienvenidos a una nueva entrevista. Esta vez estamos con Walter Castro, un economista eminente, economista argentino, que ha estado invitado también por esta universidad, el Cato Fundación para el Progreso, aquí en Viña del Mar. Y vamos a conversar con Walter sobre un tema que es algo que se ve todos los días y esta mentalidad, ¿no es cierto?, que es esa de que el Estado interviniendo tiene que resolver todo tipo de problemas sociales, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, en fin. La gente cree que cuando hay un problema, o muchas personas creen, el Estado tiene que asumir ese rol. Yo te quiero hacer dos preguntas relacionadas respecto a esto. La primera es, ¿a qué se debe que estamos tan acostumbrados a, en lugar de acudir a la responsabilidad personal y decir cómo resuelvo yo el problema, esperar que el gobierno venga y nos resuelva todo? Y en segundo lugar, ¿cómo explicamos que ese no es el camino realmente para resolver los problemas? Que el gobierno muchas veces, o en general, empeora más la situación que lo que la puede arreglar. Y la gente va al Estado también no por necesidad, va al Estado muchas veces por conveniencia, porque me encanta poner la gente que va al Estado a pedir privilegios, ¿verdad? A capturar. Sí, a pedir que le saquen a otro para asegurarle su rentabilidad, para asegurarle su buen pasar, para darle premios que no consigue en el mercado seduciendo a los demás o haciendo cosas por los demás. Entonces es un mecanismo de intermediación muy complicado que hace muy difusos las proveniencias de las cosas. Está pintado como un Papá Noel, nos creemos que es un Papá Noel. Y lo peor es que por un rato a veces suele ser un Papá Noel, ¿no? El Estado es un cuento bien contado. Pero hay una diferencia crucial entre la Cenicienta y Disney y la realidad, ¿no? Que todo el mundo conoce ese cuento de la Cenicienta, que en el fondo muestra cómo del ratón se hace caballo y del zapallo la carroza, y del harapo un vestido, y luego a las 12 suena la campana. Y como en todos los cuentos que tienen final feliz, luego aparece un zapatito de cristal. Pero cuando el Estado mágicamente, con la inflación o con el endeudamiento, te provee un bienestar artificial por un rato, suena la campana a las 12, el carruaje se hace otra vez zapallo, el vestido harapo, el caballo ratón, pero el zapatito de cristal no aparece. Hay unas recesiones furiosas y unas crisis enormes que generó el Estado, prometiéndote una magia que no te dio, ¿no? Y acaso ¿por qué la gente se droga sabiendo que en el fondo se comen las neuronas? Y es una pregunta un poco parecida. ¿Por qué confiamos en el Estado sabiendo que no ha dado soluciones, sino que ha creado crisis una tras otra? Si tú me dijeras que el Estado, ¿cuánto ha crecido? De 5% a 50%. Si tú me dijeras que se ha resuelto a partir de la labor del Estado en estos 50 años, 60, 70, que el Estado creció un montón, y que las 50, 60, 70 años sacándole dinero a alguna gente para darle a otra, y cuando te pones a ver a cada rato te das cuenta que las cosas están igual o peor que al principio. Y combinando con el segundo lado de la pregunta que vos hacías, ¿y cómo decirle a la gente que en el fondo eso no lo conduce a ningún lado? Porque la verdad que el mejor lugar que vos podés ir es al que a vos te gusta ir, al que te esforzás para ir y al que finalmente te satisfaces y con tu conciencia de que llegaste, ¿verdad? Entonces hay que decirle a la gente que en rigor de verdad, bueno, no se puede poner debajo de la pollera de la madre ni del Estado paternalista, y que tiene que animarse a soñar su propia vida, que tiene que animarse a escribir su propio relato, que puede hacerlo más solo o más acompañado, que puede formar grupos voluntariamente para hacer cosas, y que la vida es básicamente riesgo e incertidumbre, y que hay que asumirlo y enfrentarlo y probar, y te caes y te parás, pero al final es todo tuyo y te sentís más pleno cuando logras algo, ¿no? Y ese es el mensaje de los liberales: animate a vivir tu propia historia, a escribirla, no a quedarte mendicando. Todas las personas tenemos muchas cosas que dar y todas las personas tenemos mucho que probarnos a nosotros mismos. O sea, es una picardía dejar pasar la vida esperando que otro te enseñe a vivir, ¿no? Y me parece que ese es el mensaje de los liberales: animate a vivir tu vida. ¿Qué rol juega, crees tú, la ignorancia en materia de economía en todo este misticismo respecto del Estado, en que tú muchas veces conversas con personas incluso educadas que tienen esta noción de que el mercado es un juego de suma cero, entonces los que tienen más es porque se lo han quitado los que tienen menos, y hay toda esta... Milton Friedman decía que es muy común esa sensación de que el que ganó algo en una relación de mercado es porque otro la perdió, pero en realidad todos se beneficiaron. ¿Qué rol crees tú que juega esa ignorancia, que la ves en parlamentarios, ni decir, en políticos, muy extendida, pero también en gente, incluso amigos personales que uno tiene y discute estas cosas, y que no entienden muchas veces los mecanismos de funcionamiento más elementales del mercado? ¿Tú crees que eso es un tema de fondo que hay que atacar, ¿no? o no es
algo relevante en el sentido de que sea el factor decisivo en toda esta historia? Esta es otra pregunta muy interesante, ¿no? Se me ocurren dos cosas para intentar salir del aprieto que me pones con la pregunta. Lo primero es que cuando Argentina creció, la mayor parte de los inmigrantes eran analfabetas, ¿verdad? Mi abuelo era analfabeta. Y como mi abuelo, un montón de otros abuelos argentinos, europeos, eran analfabetos. Entonces debiéramos empezar por definir qué es la ignorancia, ¿no? Si ir a la universidad o no. A veces en la universidad, y según cómo estudies y según el pensamiento crítico que tengas, lográs confundirte más. Entonces lo primero que debemos aclarar es qué es la ignorancia al respecto. Digo, un montón de gente, a partir del año 1800, cuando el mundo empieza a cambiar y se empieza a producir más y más riqueza, solo trabajaba duro y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo que era honesto y lo que era deshonesto, y lo que era a largo plazo y lo que era al corto plazo. Y a veces la sabiduría está en esa fábula de la cigarra y la hormiga, y no en un libro de tal o cual académico, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos perdido la brújula de algunas cuestiones claves, y a lo mejor esa salirnos del rumbo nos trae problemas, pero al mismo tiempo también es cierto que a veces la realidad nos llama un poco a confusión, ¿no? Hay que mirar la realidad con mucha atención, porque a veces pasa que efectivamente los que más tienen más porque le han robado a los otros. Y eso en Latinoamérica y en los países más pobres pasa mucho, 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 ¿verdad? Cuando tú tienes grandes empresarios que son prebendarios, son tipos que han hecho subir los aranceles para defender su sector, o que han recibido subsidios del gobierno, o que han conseguido desgravaciones una y otra vez. En el fondo esos que tienen más no lo tienen porque se han esforzado más, han arriesgado más, han invertido más, sino porque se lo sacaron a alguien, a los consumidores o a los trabajadores. Y entonces es difícil para gente a la que se le exige un alto grado de abstracción, en el fondo salirse de la cuenta de que este tipo vende lo que vende y no es de buena calidad y sin embargo gana mucho dinero, ¿no? Entonces también en eso hay una importante confusión, o las chances de una importante confusión. De manera tal de que efectivamente no percibir las cosas tal cual son es lo que marca la diferencia entre la suerte de los distintos países, ¿no? Si uno mira Haití y Barbados y tomara una fotografía de un representante típico de uno y otro país, en rigor de verdad se daría cuenta que a lo mejor los abuelos eran los mismos, porque son de las mismas características, ¿verdad? Y sin embargo, donde se organizaron socialmente bajo reglas justas y bajo la competencia y bajo los criterios del largo plazo. El criterio de largo plazo es ahorrar, estudiar, esforzarse, pensar en los hijos, pensar para adelante. Los países que tienen esa mentalidad un poco más de largo plazo y más transparente llegan más lejos, ¿no? Como también le pasaba a los alemanes del este y del oeste, que estaban separados por un muro, ¿verdad? Y los que tenían las mejores reglas vivían de una forma y los que tenían otras reglas se sumían en la pobreza. De modo tal de que no es fácil el asunto, porque para peor esto no tiene que ser descubierto por un gobernante o por una élite, tiene que ser un poco vuelto a ser vivido, transpirado, respirado, interpretado por las gentes. O sea, los países no se cambian por la labor providencial de una persona, sino porque el conjunto de la gente entendió para dónde ir y qué hay que hacer. Así que el retorno a estos valores que hicieron grande a algunos países y que hoy día hacen grande a otros países y que de alguna forma rigen los destinos de Chile más que lo hacían hace a lo mejor 50 años, es lo que, por la evidencia, da cuenta de que se puede progresar y mucho y todos pueden vivir mejor. Bueno, Walter, yo te quiero agradecer por esta entrevista, muchas gracias, y esperamos que estos valores logremos al menos difundirlos los que estamos dedicados al mundo de las ideas, como tú, como yo, y logremos abrir esos caminos que a veces se ven tan esquivos, y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre el tema. A las órdenes. Muchas gracias por la invitación y un placer para mí. Encantado.